pediátrico. Vamos a definir como traumatismo cráneoencefálico a todo golpe que llegue en el cráneo. Todo golpe que llegue en el cráneo que además deje algún daño. Puede ser en la piel, en el cuero cabelludo, en el hueso, en la masa encefálica, en las meninges, en las arterias que están comprometiendo este segmento tan importante. El traumatismo cráneoencefálico en el paciente pediátrico es bastante frecuente, dado que un gran porcentaje de estos pacientes tienen accidentes y son más lábiles que los adultos. Tanto así que en los Estados Unidos el año pasado se ha reportado la muerte de 3.000 niños en accidentes automovilísticos. En todo el mundo han pasado de 10.000 las muertes por accidentes en juegos y caídas. También existen traumatismos cráneoencefálicos en el jugueteo o llamada atención al niño, en el momento que lo sujetan y sacuden de arriba hacia abajo, en el hecho de lanzarlo al aire y volverlo a tomar, dado que el cerebro del bebé, el cerebro del paciente, de este niño, toma su tamaño casi definitivo cerca de los 2 años. Por lo tanto, el espacio que tiene entre cráneo y masa encefálica es menor que el que tiene el adulto. Eso quiere decir que son una víctima muy probable en riesgo de traumatismo cráneoencefálico, convirtiéndose en una causa de morbimortalidad. La fisiopatología nos dice que existen 2 tipos de lesiones, la lesión cerebral primaria y la secundaria. La lesión primaria se refiere al daño directo del trauma, como vemos acá. Es el daño directo del trauma, el golpe mismo. Ese es el primario. El secundario es a los eventos posteriores, un hematoma, una hipoxia, una hipoperfusión o citotoxicidad, daño metabólico, todo lo que venga después es secundario. Primario, el golpe directo. La lesión primaria, entonces, va a estar causada por la transferencia de energía de un elemento sobre el cráneo, que va a producir contusión cortical, laceración cerebral, puede producir fractura de cráneo, lesión axonal, contusión de tallo y desgarro venoso. Lesión primaria. Si nosotros vemos qué sucede dentro, va a haber una isquemia cerebral, que es la principal causa de lesión cerebral secundaria, la isquemia. Se origina por pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Puede ser vasoespasmo cerebral o baja presión de perfusión, hipotensión arterial o hipertensión intracraneana. Cualquiera de estos está causando entonces esa pérdida de autorregulación de flujo y va a dar por consiguiente una isquemia. Si la isquemia entonces se instala después del accidente, entonces estamos hablando de un daño secundario, ¿no? Una cerebral secundaria. Cualquier aumento de presión dentro de la cavidad craneana hace gran diferencia, dado que, como estamos viendo en las imágenes, el cráneo está formado por paredes duras, inexpansibles. Por lo tanto, los pequeños cambios hemodinámicos hacen importantes cambios de presión intracraneana. La hipotensión y la hipertensión son peligrosas. La hipotensión, porque el tallo cerebral cae, la amígdala se enclava en el foramen magno y causa la patología de estrangulamiento. La hipertensión por motivos obvios. Al apretar las paredes, comprime hacia adentro a las partes nobles y blandas. ¿Cómo es el cuadro clínico? Para poder tener un cuadro clínico, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica completa, enfocada en conocer la cinemática del trauma. Por eso se tiene que interrogar al paciente, incluso cuando está somnoliento, en curso de pérdida de la conciencia, a los testigos y a los que estaban con él. ¿Cuánto tiempo hubo convulsiones?
qué niveles de conciencia tuvo, hubo vómito, no hubo vómito, era explosivo, no era explosivo, irritable, no irritable, con ataxias, con cambios de comportamiento, todo se debe registrar. Si el niño puede hablar, se debe interrogar si tiene cefaleas, si hay dolor en la región cervical, si hay amnesia, debilidad, visión borrosa o oscurecida y parestesias. La visión borrosa habla de estado confusional. La visión oscurecida hay que prestar más atención porque puede estar hablando de desprendimiento retiniano. Se debe realizar un examen clínico completo, hemos dicho, y inmediatamente hacer el soporte de los signos vitales. La exploración de la cabeza se tiene que hacer siguiendo con los dedos entre los cabellos todos los segmentos, luego descender al cuello, a la porción cervical, a la porción anterior, al tórax, al abdomen y a la pelvis y por último las extremidades. Se tiene que hacer de forma completa. Esta evaluación tiene que ser exhaustiva. Los niños mantienen una presión arterial con pérdidas del 30% del volumen sanguíneo. Quiere decir que no va a haber trastornos hemodinámicos inmediatamente. Los lactantes presentan hipovolemia con una pérdida de sangre en el espacio hipodural y subdural, casi inmediatamente. El niño pequeño tolera mejor el aumento de la presión intracraneana y no va a presentar signos de esta presión intracraneana. ¿Por qué? Porque tiene las fontanelas, la anterior y la posterior, aún membranosas, que van a descomprimir esta presión. Entonces, en los niños pequeños lo primero que exploramos son las fontanelas. Si las fontanelas están abombadas, así no tenga datos de hipertensión intracraneana, nosotros vamos a tratar al paciente como si fuese un paciente de hipertensión intracraneana. El vómito y la amnesia son bastante frecuentes en los niños. En los niños son frecuentes también las convulsiones por impacto. Presenta mayor frecuencia de aumento de presión intracraneana por edema cerebral. La evaluación se hace con la escala de Glasgow. En los niños pequeños, la escala modificada que ya hemos repasado antes. Los medicamentos deben ajustarse según la dosis ponderal. Es merecer comentar ahora que se tiene que dar, no solo se puede dar, se tiene que dar dexametasona para desinflamar lo más que se pueda y evitar que vaya a haber aquel atrapamiento del que habíamos hablado de la amígdala. Y puede ocasionar discapacidad social y afectiva en este paciente pediátrico. El diagnóstico. Nosotros hemos escuchado muchas veces pedir lo que tenemos a este lado de la pantalla, que es la radiografía de cráneo. No se pide. En esta radiografía de cráneo probablemente hay una mancha acá y otra mancha acá. No son fáciles de distinguir, a diferencia de que si del mismo paciente hacemos una tomografía simple, se observa con gran facilidad el hematoma. Por eso se hace tomografía simple. Según el mecanismo de lesión, el traumatismo puede ser penetrante o cerrado. Cerrado si no tiene fractura y no ha ingresado ningún elemento. Abierto si es lo contrario. En ataque cráneo simple vamos a ver además los posibles tipos de hematomas, el epidural y el subdural. Vamos a ver por qué esta diferencia de epidural y subdural. Si nosotros recordamos anatómicamente, el cerebro está revestido de esta meninge que es la pía madre, adherido con estos pequeños tabiques de acá, que son la aracnoides a la dura madre, y la dura madre se encuentra en la parte más externa, uniéndose al hueso, a la porción parietal. De esta forma, la pía madre unida al tejido encefálico, la aracnoides dando esa especie de tela de araña, de allí su nombre, y por último la dura madre, produciendo espacios, un espacio epidural, un espacio subdural, un espacio subaracnoideo y otro que ya no existe porque da la pía madre al tejido encefálico. En las fracturas habíamos dicho que podían ser cerradas o abiertas. Aquí tenemos una fractura de hundimiento, es la misma imagen, ¿no? Y puede ser lineal la fractura,
disestásica la fractura, hundida, conminuta o incluso compuestas y en algunos casos también expuestas. ¿Cómo se dan estos hematomas? El hematoma se puede dar en la arteria que se encuentra discurriendo en la pared, la arteria parietal. Por lo tanto, el hematoma se va a hacer epidural. O puede darse en la que se encuentra por debajo y el hematoma va a ser subdural, que le va a dar una calidad muy singular. Al hematoma subdural nosotros lo vamos a ver alargado y de concavidad interna, asemejando a una banana, para recordar, por eso hemos puesto una banana acá. A la epidural va a disecar de su inserción a la dura madre y va a estar atrapado entre el hueso del cráneo y la dura madre, que también es resistente. Entonces vamos a decir que tiene forma aproximada de un limón y se da de esta forma. Entonces aquí tenemos los hematomas probables, uno epidural, uno subdural y otro que se encuentra en este caso en la parte media del tejido encefálico y le vamos a llamar intracerebral. Va a haber otro que va a ser subaracnoideo y cuando sea subaracnoideo se va a encontrar en las cisternas aracnoideas, Ahí está el sangrado. La concusión es el resultado del golpe que tiene y el estado confusional que queda después de ese golpe, que puede estar seguido de desmayo o no, de hipotimia o no, pero existe un momento de confusión al golpe. Le llamamos concusión. La contusión se refiere al golpe mismo, que puede hacer este movimiento en péndulo, con un golpe en la pared posterior y otro golpe en la pared anterior, produciendo sangrado e inflamación. El daño axonal difuso es el que solemos ver en los golpes de las artes marciales, esos golpes en la cabeza que logran dañar la conexión axonal, que puede ser acompañado de desmayo, confusión, amnesia, con estados amnésicos, que luego se recuperan solos. ¿No? Ese es el daño axonal difuso, que es irreversible, causa daño axonal. El edema cerebral difuso es un sangrado de las arterias terminales, cuya distribución no se encuentra localizada, es un sinsitio. El diagnóstico de estas lesiones intracraneales se tienen que hacer a través de tomografías. Se realiza una tomografía simple de cráneo. Sus principales indicaciones van a ser la aceleración en el golpe, con deceleración brusca. Luego de eso, el estado de contusión. Luego, conmoción. Luego, la alteración del estado de alerta. La exploración neurológica nos va a dar un resultado alterado. Podemos tener o no la sospecha de fractura de cráneo y base de cráneo. Podemos tener presencia de hematomas. Los hematomas clásicos son los que más llaman la atención y los hundimientos que son los de los signos de base de cráneo, que son los que nos guían sobre todo y son muy importantes. El tratamiento. El pediatra incluye en el manejo temprano del ABC, lógicamente, y se hace lo más pronto posible con intervención de un neurocirujano. ¿Qué se intenta? Prevenir o tratar la hipotensión, prevenir o tratar la hipoxia y cubrir la demanda de oxígeno del cerebro. Existen muchas técnicas de movimiento para esto. Prevenir o tratar la hipertensión intracraneal. Si creemos que el paciente está haciendo hipertensión intracraneana, lo hacemos sentar en 45 grados con la cabeza recta. Si creemos que hay hipotensión, hacemos lo contrario, lo hacemos echar en decúbito dorsal. Hay que cubrir la demanda de oxígeno como si se tratase
de un shock hipovolémico, dependiendo de lo que estamos viendo nuestro accionar. En estos casos tenemos el estado nervioso central, el sistema nervioso central, el cerebro comprometidos en un estado hipóxico. La acción de nosotros va a ser controlar el ADC, controlar la ventilación, el estado de conciencia, el mini examen neurológico, la escala de Glasgow, luego controlar la hipo o la hipertensión y hacer referencia inmediata a neurocirugía. Gracias.